La tetera silbó con suavidad, llenando de vapor la pequeña cocina, mientras Isabel sostenía con ambas manos una taza vacía. El aroma del té de manzanilla no alcanzaba a disipar el peso que colgaba en el aire desde la noche anterior. El reloj de pared marcaba las 6:47 de la mañana, y fuera, la lluvia golpeaba los ventanales como dedos que insistieran en tocar un pasado que ella había sellado. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que no es calma, sino ausencia. Las hijas ya no vivían con ella. Camila venía los domingos, a veces. Sofía, no tanto. La habitación de cada una seguía casi igual, pero ya no olían a perfume ni a ropa recién lavada, sino a recuerdos detenidos en el tiempo. Isabel se sentó frente a la mesa de madera, rayada por los años, con la espalda recta y los ojos fijos en la lluvia. Su cabello, recogido en un moño sencillo, dejaba a la vista unas canas finas que antes se molestaba en cubrir. Hoy no. Ya no tenía a quien rendirle cuenta de su imagen. Nadie que la mirara como antes. Nadie que preguntara si estaba cansada o si había dormido bien. El colegio quiere que los abuelos lean un cuento. Le había dicho Sofía por teléfono la noche anterior. Pero el hijo de Gabriel quiere que vaya él. El hijo de Gabriel. Así lo dijo, sin rastro de ironía, sin pausa, como si no doliera, como si no fuera el mismo hombre que hacía 15 años le pidió a Isabel que dejara por un tiempo su cátedra de literatura para acompañarlo en su nueva vida en la capital, donde sus casos, sus juicios y sus aspiraciones eran más importantes que cualquier aula. Renunció, firmó los papeles, se mudó. Aprendió a vivir entre maletas y a memorizar el café de él, sus trajes, sus silencios. Crió a las niñas sola en ciudades ajenas mientras él viajaba, y cuando volvió, no volvió para quedarse. Volvió para decir que estaba confundido, que necesitaba reencontrarse. Y luego apareció Catalina, con sus faldas largas, su voz templada, su juventud sin culpa y un hijo. Mamá. La voz de Camila al otro lado del teléfono la sacó de su trance. ¿Estás lista? Pasamos por ti a las 8. Isabel tardó un segundo en recordar que ese día la habían invitado a la celebración del cumpleaños del hijo de Gabriel. No quería ir. Pero Camila insistió. Es importante que estemos todos, al menos por Sofía. Cerró los ojos un instante antes de responder. Sí, aquí estaré. El jardín era amplio, perfectamente cuidado. Isabel no había estado nunca en esa casa. La fachada era blanca, moderna, con líneas limpias y ventanales inmensos. Años luz de su apartamento modesto, donde cada cosa tenía una historia, y donde el piso crujía si se pisaba mal. Al llegar, Catalina fue la primera en saludarla. La abrazó brevemente, con ese tipo de afecto que se da en eventos formales, y luego se giró a atender a los demás. Gabriel apareció detrás, con una camisa arremangada y una copa de vino en la mano. Isabel lo miró con la misma extrañeza que uno tiene al ver una foto antigua de uno mismo que ya no reconoce. Gracias por venir, dijo él sin emoción. Los niños estarán felices. ¿Los niños?, pensó Isabel, pero no dijo nada, solo asintió. El jardín estaba lleno de niños corriendo, risas, globos azules y una piñata esperando ser golpeada. En un rincón, Sofía hablaba con Camila. Parecían distantes, aunque intentaban parecer unidas. El tiempo había dejado grietas en su relación, no por lo que Isabel dijo o hizo, sino por lo que calló. Por las cosas que nunca explicó, que creyó que sus hijas ya entenderían con los años. «¡Papá!», gritó un niño, corriendo hacia Gabriel. Fue un segundo, apenas un instante, pero Isabel sintió que el mundo se detenía. La voz era aguda, feliz. Un niño de unos 5 años se lanzó a los brazos de Gabriel, quien lo alzó con naturalidad,
como si lo hubiera hecho toda la vida. Catalina sonrió desde la distancia. Camila apartó la mirada. Sofía fingió mirar su celular. Isabel se quedó quieta. No supo qué hacer con sus manos. No supo qué hacer con el corazón. Papá. La palabra le arañó el pecho con garras suaves. No era el hecho de que Gabriel tuviera un hijo. Lo sabía. Lo aceptaba. Era la naturalidad con la que ese niño ocupaba un lugar que para Isabel había significado desvelo, sacrificio, decisiones invisibles. Ella también había llevado niñas de la mano al colegio. También había horneado pasteles de cumpleaños con recetas que no le salían bien. También se había quedado despierta junto a camas con fiebre mientras Gabriel hablaba de casos y vuelos. Nadie la llamó mamá con esa euforia. Nadie corrió a sus brazos así mientras todos miraban. Y sin embargo, ahí estaba, de pie, en medio de un jardín que no era suyo, en una fiesta que no celebraba nada para ella, viendo cómo otra familia se formaba con retazos de una vida que alguna vez fue suya. Camila se le acercó. ¿Estás bien? Isabel sonrió. Sí, solo estoy recordando. Esa noche, de vuelta en su departamento, se quitó los zapatos y se sentó frente a la ventana. La lluvia había regresado, tímida, como si pidiera permiso. Encendió una vieja lámpara de escritorio y sacó una libreta que no abría desde hacía años. Estaba llena de notas sueltas, frases interrumpidas, poemas sin terminar. En la primera página escribió: renuncié a mi carrera por amor, y un día ese amor se fue con todo lo que ayudé a construir. Pero yo sigo aquí, y esta vez no me pienso borrar. La tinta corrió un poco, como si las palabras hubieran esperado demasiado. Cerró los ojos. Respiró hondo. El silencio en la casa ya no dolía tanto como antes. Sonaba más a espacio libre, a algo que quizás, solo quizás, podría comenzar a llenar de nuevo. La mañana siguiente trajo una calma falsa, de esas que no llegan porque todo esté en paz, sino porque ya no hay energía para resistir. Isabel despertó temprano, no porque tuviera una obligación, sino por costumbre. Durante años, su reloj interno la había hecho levantarse para preparar almuerzos, revisar mochilas, calentar leche. Hoy no había nada de eso. Solo el sonido del agua cayendo en la ducha y su reflejo desenfocado en el espejo del baño. Se miró con atención. No buscaba arrugas ni canas. Buscaba una expresión, cualquier signo que confirmara que seguía ahí. Pero lo único que encontró fue una pregunta muda colgando en sus ojos. ¿En qué momento me convertí en la persona que se quedó atrás? Camila llegó sin avisar a media mañana. Abrió la puerta con sus propias llaves, como solía hacer cuando era adolescente. Traía un café en cada mano y la expresión contenida de quien no sabe si su presencia será bien recibida. «Mamá», dijo suave. ¿Estabas despierta? Isabel asintió, secándose las manos en un paño de cocina. Siempre estoy despierta. Otra cosa es si tengo ganas de hablar. Camila sonrió, nerviosa. Te traje café del bueno, del que te gusta, con leche y un poco de canela. Se sentaron juntas en la mesa. Por un instante, Isabel dudó si hablar del cumpleaños, de la casa, del niño que dijo papá. Pero fue Camila quien rompió el silencio. Perdón por llevarte allá. No me llevaste, corrigió Isabel. Fui porque quise o porque creí que debía. Camila bajó la mirada. Papá está intentando hacer las cosas bien esta vez, al menos con él, con el niño. ¿Y qué significa bien? ¿Estar presente? ¿Llamar por su nombre? ¿No irse cuando más lo necesitan? Hubo una pausa espesa. Camila no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque todas se le atragantaban. Tú te alejaste también, Camila, dijo Isabel sin dureza, pero sin suavidad tampoco.
Primero fue tu silencio, después las excusas. Después Catalina te pareció amable, y tu padre parecía estable, y todo lo demás fue comodidad. Camila respiró hondo. No fue comodidad, mamá. Fue cansancio. Me cansé de escuchar reproches, de verte fingir que no dolías, de esperar que dijeras algo más que estoy bien. Isabel bajó la mirada. Sus manos se aferraban a la taza como si le fuera la vida. Es que si decía la verdad, susurró. Temía que ustedes también se fueran. Camila la miró con ojos grandes, súbitamente más jóvenes, más vulnerables. Yo no me fui, solo me aparté. Y lo siento, de verdad. El silencio entre ambas ya no era cortante. Era un puente. Precario, sí. Pero puente al fin. Ese mismo día, en la tarde, Isabel abrió una caja que guardaba bajo su cama. Dentro había carpetas, fotografías, recortes, cartas que nunca envió. Y una libreta de cuero desgastado. Sus planes para el doctorado que nunca cursó. En la primera página, una fecha. Junio de 1999. La misma semana en que Gabriel le pidió que lo siguiera a la capital. Leyó sus propias notas como si fueran las de una mujer que ya no existía. Ideas sobre literatura femenina en el siglo XX. Proyectos de tesis. Frases de Virginia Woolf subrayadas con ímpetu juvenil. Un nudo le apretó la garganta. Ten una habitación propia, decía una de las citas. Isabel pensó en su pequeña habitación, sí, pero también en todas las habitaciones donde fue huésped de la vida de otros. Siempre temporaria, siempre cediendo espacio. Se recostó en la alfombra, sin fuerzas para levantarse. Las páginas abiertas a su lado, los libros que jamás escribió apilados como testigos mudos. Al anochecer, sonó el teléfono. Era Sofía. Mamá, ¿puedo pasar a verte mañana? Isabel dudó apenas un segundo. ¿Sola? Sí. Quiero hablar contigo. Bien. Entonces sí, respondió ella con una ternura temblorosa. Siempre que sea de verdad, aquí estaré. Colgó, cerró la libreta y por primera vez en años sacó una hoja nueva y escribió. Capítulo 1. Esta vez, para mí. La tarde llegó con un sol tímido que apenas se atrevía a calentar las baldosas del balcón. Isabel regaba sus plantas con movimientos lentos, como si cada hoja fuera una parte de sí misma que necesitaba atención. Un geranio asomaba flores nuevas. Fue ahí donde lo notó. Sin permiso ni plan, algo en ella había empezado a brotar otra vez. Desde hacía semanas evitaba abrir los correos de la universidad. Ni siquiera sabía por qué seguía suscrita a los boletines académicos, pero esa mañana algo la impulsó a hacerlo. Quizás fue el silencio, o el sabor amargo del café frío, o la última conversación con Camila. Abrió el mensaje sin pensar demasiado. Convocatoria, diplomado en escritura personal y memoria. Un espacio para reconstruir la voz desde la experiencia. Leyó esas palabras 3 veces. Se levantó y buscó su libreta, la misma donde había empezado a escribir su capítulo 1. Escribió el título del programa, la fecha, y debajo una sola línea. No quiero estudiar para enseñar, quiero estudiar para recordar quién era. En la tarde, fue a la papelería del barrio. Escogió cuadernos nuevos, uno color vino, de tapas duras, con hojas rugosas. De esos que no se compran por necesidad, sino por anhelo. También compró unos lápices de tinta suave y una carpeta azul para organizar papeles. Cuando la cajera le preguntó si era para sus hijos, Isabel negó. Es para mí. Ya me tocaba. La mujer sonrió con una calidez genuina. Qué bueno. Casi nadie se da ese gusto. Isabel salió con las bolsas colgando de su brazo, como si fueran parte de un ritual sagrado. Caminó unas cuadras más. Entró a la biblioteca pública.
Había pasado años sin hacerlo. El lugar seguía oliendo a papel viejo, a tinta, a polvo amable. Un refugio del ruido del mundo. Eligió un libro al azar, una antología de cartas de mujeres que vivieron antes que ella. Madres, amantes, viudas, estudiantes, soñadoras cansadas y soñadoras tercas. Se sentó junto a una ventana, acarició las primeras páginas y empezó a leer. Cada carta era un espejo roto. Algunas partes dolían, otras la sorprendían con ternura. Había una frase, escrita por una mujer llamada Elsa Morante, que subrayó con fuerza. Las mujeres que no se rinden no siempre gritan. A veces solo empiezan de nuevo. Isabel sintió un escalofrío. Cerró el libro. Se llevó una copia prestada. Y al salir, el aire le pareció menos pesado. Esa noche no prendió la televisión. En vez de eso, sacó el cuaderno nuevo, encendió una vela y escribió por primera vez sin miedo a sonar cursi, amarga o insegura. Hoy compré cuadernos para mí. No para hacer listas de supermercado, ni para anotar fechas médicas, ni cosas para mis hijas. Para mí. Me siento torpe escribiendo en primera persona. Como si el yo hubiera estado secuestrado mucho tiempo. Pero hoy me habité, me ocupé, me hablé. Después, se preparó una cena simple. Pan tostado con queso, tomate y un poco de orégano. Algo tan sencillo, pero con un mantel limpio y una copa de vino pequeño. No celebraba nada en especial. O tal vez sí. El inicio del regreso. Al día siguiente, en el Centro Cultural del barrio, se anotó en un taller gratuito de lectura crítica. No dijo que era profesora, solo escuchó. Asintió, preguntó, observó. Nadie la conocía, y eso, lejos de doler, la liberó. Una mujer joven se le acercó al final de la clase. ¿Eres nueva? Sí, pero no joven. Bueno, entonces eres valiente. Isabel soltó una risa tímida. ¿Y por qué eso sería valiente? ¿Por qué hay que coraje para volver a empezar cuando todo el mundo cree que ya terminaste? La frase le quedó dando vueltas toda la tarde. Volvió a casa con la luz del atardecer posada sobre los hombros. Al abrir la puerta, el olor de su departamento no le pareció más triste. Le pareció suyo. Tomó el teléfono. Buscó entre sus contactos y sin pensar demasiado, marcó. ¿Sofía? Hola, mamá. ¿Todo bien? Sí. Solo quería decirte que, si aún quieres venir, estaré aquí. Pero no me esperes como antes. Esta vez, quizás encuentres a una mamá que está empezando de nuevo. ¿Y eso qué significa? Que no quiero volver a ser la mujer que esperó por amor. Quiero ser la mujer que se encuentra por amor propio. Sofía guardó silencio unos segundos. Quiero verte, mamá. Entonces, ven, respondió Isabel, con una paz nueva. Pero esta vez, tráete papel y lápiz. Tal vez te cuento una historia. ¿Una historia real? La mía. Isabel colgó, se sentó frente al cuaderno y escribió. No es que esté mejor, no es que haya olvidado, es que decidí que ya no quiero vivir como si la vida se me hubiera acabado cuando él se fue. No soy la ex de nadie, soy el comienzo de alguien. La alarma sonó a las 7 de la mañana. Pero Isabel ya estaba despierta. No por obligación, por elección. Era la segunda semana desde que había empezado el diplomado en escritura. Y los martes tenía clase a las 10. No necesitaba llegar tan temprano. Pero había algo en ese gesto. El de plancharse la ropa con calma, elegir un cuaderno, preparar su termo con té, que se sentía profundamente reparador. Eligió una blusa azul cielo que tenía guardada desde hace años, casi intacta. Gabriel se la había comprado en uno de sus viajes a Panamá, porque le gustaba cómo le quedaba el cuello abierto. Pero ella nunca se sintió cómoda usándola. Hoy, sin embargo, era distinta. No por el cuello, sino porque ya no se vestía para ser mirada. Se vestía para ocupar espacio.
En la sala del centro cultural, las sillas estaban dispuestas en círculo. Isabel se sentó cerca de la ventana. Le gustaba sentir la luz en la nuca mientras escuchaba. Ese día, el ejercicio consistía en escribir una carta que nunca se enviaría. A quien quieran, dijo la profesora, una mujer de rostro amable y voz pausada. Alguien que marcó su vida, para bien o para mal. Isabel dudó. Pensó primero en su madre, que ya no estaba, luego en Sofía, luego en ella misma. Pero al final, su mano tembló sobre el papel y escribió: Gabriel. No como súplica, no como ajuste de cuentas, solo como cierre necesario. No es odio lo que me queda, Gabriel. Es ausencia, pero no tuya. Ausencia mía, de la que fui. Me borré para que tú brillaras. Te cedí mis decisiones, mis años fértiles, mi voz en las sobremesas. Creí que estaba amando. Tal vez sí. Pero me olvidé de amarme a mí. No quiero volver contigo. Quiero volver a mí. Y no espero que me leas. Solo quiero que sepas, o que el aire lo sepa, que no me rompiste. Me quedé quieta un tiempo. Pero aquí estoy. Otra vez. Cuando terminó de escribir, se sorprendió llorando en silencio. No por tristeza, por alivio. Esa tarde fue al salón de belleza. Nada ostentoso. Solo un corte de puntas y un baño de color. La peluquera le preguntó si quería cubrir las canas. No, dijo Isabel sin pensarlo demasiado. Quiero que se vean, pero que brillen. La mujer rió. Eso no me lo habían dicho nunca. Me gusta. Una vecina la reconoció al salir. Isabel, te ves distinta. Me siento distinta, respondió ella. O tal vez, por fin me siento. De regreso a casa pasó por la tienda de telas. No era costurera, pero de pronto le dieron ganas de aprender a hacer algo con sus manos. Escogió un par de retazos florales. Quería forrar una libreta con ellos. Una que fuera solo suya, con sus colores, sus márgenes torcidos y sus errores visibles. También preguntó por clases de cerámica. Tal vez me sirva para moldear cosas que antes solo sabía romper, pensó. Al llegar al edificio, un sobre blanco la esperaba en el buzón. Era del despacho de abogados de Gabriel. Pensó en tirarlo, pero lo abrió. Dentro, un documento sencillo. Propuesta de pensión alimenticia retroactiva a favor de Isabel Rivas, por concepto de compensación económica. Una firma. Una cifra. Ninguna explicación. Isabel leyó 3 veces el número. Lo cerró. Lo dejó sobre la mesa sin tocarlo por horas. No era el dinero lo que le dolía. Era la forma. Una deuda transformada en trámite. Una vida compartida reducida a cifras. Esa noche llamó a una amiga de los viejos tiempos, Marta, compañera de docencia en sus años universitarios. Hacía más de una década que no se veían. ¿Te acordás de mí?, preguntó Isabel con una risa torpe. ¿Y cómo no?, respondió Marta sin dudar. Fuiste mi brújula cuando no sabía cómo pararme frente a 40 alumnos. ¿Tomás café? ¿Invitas tú o invito yo? Las dos. Tengo ganas de hablar sin medirme. Entonces invito yo, que eso amerita doble torta. Colgó con una sonrisa amplia. Marta la había conocido antes del borrado, antes de los no puedo, tengo que esperar a Gabriel. Hablar con ella sería como pasarle un dedo por las grietas del alma, no para cerrarlas, sino para reconocerlas. Esa noche, en su libreta, escribió: Hoy me puse una blusa que no elegí cuando era joven, pero la usé como si fuera mía. Hoy escribí una carta que no espera respuesta. Hoy lloré sin pena. Y hoy entendí que la libertad no siempre se siente como vuelo. A veces es solo la certeza de estar en tierra firme y decir: de aquí no me muevo si no es por mí. Cerró el cuaderno, encendió la radio y bailó sola en la cocina. No con euforia, con gratitud. La cafetería estaba casi vacía cuando Isabel llegó. Era miércoles,
Media tarde, y el aire olía a café tostado y a pan dulce recién horneado. El mismo olor de cuando, hace más de 20 años, pasaba por allí con una carpeta bajo el brazo y la cabeza llena de textos que ya nadie le pedía enseñar. Llevaba puesta una bufanda de hilo mostaza, un pequeño gesto de color que no intentaba disimular la edad, sino celebrarla. Marta ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana, con los mismos rizos rebeldes y la mirada alerta de siempre. Tenía más arrugas, sí, pero las llevaba como trofeos. ¿Isabel? Se levantó de inmediato, sonriendo como si no hubieran pasado los años. ¿Sabes cuántas veces pensé en vos? Y ahora estás acá, de carne, hueso y mirada firme. Y con algo de café en la sangre, respondió Isabel, dejándose abrazar con ternura. Se sentaron. Rieron al principio por cosas pequeñas. Los años no se notaban en las palabras. Marta seguía teniendo esa forma de hablar, como si cada frase fuera una confidencia entre cómplices. Pensé que no ibas a llamarme, dijo Marta, revolviendo su café. Sos de las que se guarda todo, como si eso te hiciera más fuerte. Ya no me sirve guardar, respondió Isabel. Me llené de cosas no dichas y un día me di cuenta de que no sabía ni qué quería contarme a mí misma. Marta asintió. Te entiendo. Yo también fui silencio durante un tiempo. Después de la muerte de Mario me quedé quieta, sin saber si era viuda o sobreviviente. Un día me dije, no sos una lápida, sos una página todavía abierta. Isabel la miró con una mezcla de asombro y complicidad. ¿Y qué hiciste? Volví a enseñar. No en la universidad, dijo encogiéndose de hombros. Pero sí en talleres comunitarios, espacios para mujeres, bibliotecas barriales. Y hace poco abrimos un ciclo de lecturas en el centro cultural donde colaboro. ¿Querés saber lo gracioso? ¿Qué? No ganamos tanto como en la academia, pero me aplauden sin notas al pie. Y eso, querida mía, es otra forma de dignidad. Ambas rieron. La conversación giró hacia lo cotidiano. Marta habló de sus nietas, del gato que heredó de su vecina, de cómo los martes se quedaba hasta tarde leyendo en voz alta a mujeres mayores que habían sido silenciadas toda la vida. Isabel escuchaba. Tomaba cada palabra como una brújula que le marcaba el camino de regreso a sí misma. ¿Y vos? Preguntó Marta con suavidad. ¿Qué estás haciendo ahora? Volviendo, en voz baja, pero volviendo. ¿Tenés ganas de enseñar otra vez? Isabel no respondió de inmediato. Miró su taza, pensativa. Sí, pero no como antes. No desde el saber que impone, sino desde el saber que acompaña. Marta sonrió. Entonces tengo algo para vos. No es nada grandioso, pero es una puerta. Sacó de su bolso un folleto doblado. Era del centro cultural donde trabajaba. Taller de lectura crítica para mujeres mayores. Coordinado por Marta Simsemaí al lado, una línea en blanco. Si querés, podés coordinar un grupo nuevo, otro horario, o escribir con ellas. Muchas no saben por dónde empezar, pero tienen historias que merecen ser contadas. Isabel lo leyó con atención. ¿Crees que yo? No creo. Lo sé. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres como vos no necesitan reinventarse. Solo necesitan que alguien les recuerde que todavía tienen voz. Y no cualquiera. Una que arrulla, que pregunta, que deja huella. Isabel sintió una emoción espesa en la garganta. No era ambición, era dignidad. Antes de despedirse, caminaron unas cuadras juntas. Marta le dejó claro que el espacio estaba disponible, sin presiones, sin apuro. Y si no querés enseñar, podés venir como alumna. Yo también me anoto en los talleres de escritura cuando necesito que alguien me haga llorar con una coma mal puesta. Bromeó. Isabel rió. Gracias por no tratarme como alguien que viene a pedir permiso para existir,
Por favor, dijo Marta, tomándola del brazo. Vos ya existías antes de que algunos supieran pronunciar tu nombre. Solo necesitas escucharte otra vez. Esa noche, Isabel abrió su libreta. Escribió una sola palabra en la primera hoja: recuperación. Y luego, sin prisa, trazó una lista. 1. Ir a conocer el Centro Cultural de Marta. Segunda vez, releer a Clarice Lispector. Tercero, volver a escribir sin pensar en corregir. Cuarta, preguntar a otras mujeres qué quisieran leer sin nadie las juzgara. 5. Hablar con Camila de este proyecto, no para que lo apruebe, sino para que lo sepa. 6. Guardar el documento de Gabriel sin abrirlo otra vez. Lo legal no cura lo emocional. Antes de acostarse, se miró en el espejo. No pensó en cómo se vería para otros. Se preguntó, en cambio, ¿te ves vos? Y por primera vez en mucho tiempo, se respondió en voz baja, sí, me empiezo a ver. El centro cultural no era grande, ni moderno, ni silencioso. Tenía paredes pintadas con manos infantiles, bancas de madera rayadas por lápices ansiosos y un aroma a café reciclado que se mezclaba con olor a papel viejo. Y sin embargo, Isabel lo amó al entrar. No fue una emoción desbordada. Fue algo más profundo, como si su cuerpo hubiera reconocido el lugar antes que su mente. «Isa», la saludó Marta desde un rincón, entre cajas y estantes mal acomodados. «Vení, te muestro». Había ruido de pasos, de voces mezcladas, de niños riendo al fondo. Una mujer mayor tejía en la entrada, mientras otra leía en voz alta algo que sonaba a poesía. Nadie parecía en su lugar, pero todos parecían pertenecer. «Este es el Salón A», dijo Marta, abriendo una puerta de vidrio. «Acá se hacen los círculos de lectura y también las clases de yoga de los martes. Las señoras se quejan de que no hay colchonetas nuevas, pero igual vienen y se ríen cuando se caen». Isabel sonrió. Tocó una de las sillas con la punta de los dedos. Tenía grietas en la pintura. «Como yo», pensó sin tristeza. «Y este», continuó Marta, llevándola por un pasillo estrecho, «es el espacio que pensé para vos, si te animás. Está libre los jueves y viernes en la tarde. Y no hay que ser profesora de nada, solo tener algo que decir y estar dispuesta a escuchar». Era una sala pequeña, ventana grande, mesa redonda, una pizarra blanca manchada de plumones antiguos, en una esquina una cafetera apagada, y al fondo una pared llena de frases pintadas a mano. Isabel se acercó a una, escrita en azul torpe: «La voz no envejece, solo se esconde cuando no la invitan a salir». Cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo. Sí, este era un lugar donde una vida podía comenzar otra vez, sin títulos, sin currículum, sin pedir permiso. «¿Y vienen muchas?», preguntó sin girarse. «Depende. Hay semanas en que somos 7, otras 15. Algunas no terminan la primaria. Otras fueron maestras, costureras, enfermeras. Pero todas escriben cosas hermosas cuando se animan. A veces llegan diciendo, no sé ni cómo sostener un lápiz. Y después no quieren soltarlo más». Isabel se sentó en una de las sillas. No como quien prueba, sino como quien se acomoda. Observó el polvo suspendido en los rayos de luz, el sonido de una risa infantil desde el patio, el ritmo de un lugar que no exigía eficiencia, solo presencia. «¿Y si empiezo leyendo?», preguntó bajito. «Nada mío todavía. Cosas que me habitaron siempre. Un cuento, una carta, un fragmento». «Mejor todavía», dijo Marta. «Acá no venimos a enseñar. Venimos a recordar que todavía nos queda voz y ganas». Caminaron hacia el patio trasero. Era apenas un rectángulo de cemento con una jardinera improvisada en botellas plásticas. Una señora de cabello blanco regaba unas plantas de albahaca con una botella cortada. «¿Esta es la profe nueva?»,
preguntó guiñándole un ojo. No soy profe, dijo Isabel sonrojada. Mejor, las profes te hacen copiar. Las mujeres como vos te hacen pensar, respondió la señora y volvió a sus plantas. Marta se inclinó y arrancó una hoja de menta. La usamos para el té del final del taller. Siempre terminamos con una ronda de charla y hierbitas. No para cerrar, para abrir otras cosas. Isabel sintió que algo se le deslizaba por dentro. Una dulzura distinta. El tipo de ternura que no se compra ni se negocia. La que nace cuando alguien te ofrece un lugar sin pedir explicación de tu pasado. Antes de irse, Marta le entregó un cuaderno nuevo. Es costumbre. Cada mujer que pasa por aquí tiene uno. Le pones tu nombre, o un seudónimo, o una flor, lo que quieras. Isabel lo recibió con manos firmes. ¿Puedo poner una frase? Claro, la primera es tuya. En la primera página, con su letra pequeña pero segura, escribió: No vengo a llenar un rol. Vengo a habitar una parte de mí que nunca se fue. Solo estaba esperando que yo regresara. Al salir, el cielo estaba nublado, pero Isabel no lo notó. Caminó sin apuro. No pensaba en su exmarido. No pensaba en sus hijas. No pensaba en cómo lucía. Solo pensaba en el jueves siguiente, en el salón de la ventana grande, en las voces que no habían sido escritas todavía, y en que por fin, tenía algo suyo que no necesitaba justificar. La noche anterior al taller, Isabel no podía dormir. El reloj digital parpadeaba a las 2:14 a.m. en números rojos, como si cada segundo que pasaba le recordara que estaba cruzando una frontera invisible, entre la mujer que dudaba y la que se animaba, entre la que recordaba y la que empezaba a contar su historia en voz alta. Estaba en pijama, sentada frente a la mesa del comedor, con una taza de té que se había enfriado y varios libros esparcidos como si fueran brújulas rotas. Había encendido una lámpara pequeña, de esas con luz cálida, no para iluminar los textos, sino para no sentirse tan sola. Sobre la mesa había 4 cosas. 1. El cuaderno nuevo que Marta le regaló. 2. Una hoja en blanco. 3. Una copia arrugada de Carta a una joven esposa, que había leído 1000 veces. 4. Y una fotografía. La foto no era reciente. Ella aparecía con sus hijas, Camila de 9, Sofía de 5. Estaban en la cocina de la casa antigua, cubiertas de harina. Las 3 reían con una libertad que Isabel ya no recordaba en su cuerpo. Se quedó mirando esa imagen por un largo rato. Luego le habló en voz baja. Quiero que sepas, mujer de la foto, que no te perdí. Solo te escondí por un tiempo. Abrió el cuaderno. En la primera página ya estaba la frase que escribió el día que visitó el centro. No vengo a llenar un rol. Vengo a habitar una parte de mí. Y justo debajo, agregó, una parte que resistió tanto silencio, que ahora merece ser dicha con delicadeza. Se levantó y fue a la estantería. Sacó un libro viejo. Las palabras y las cosas. No pensaba usarlo, pero lo necesitaba cerca, como quien lleva una llave aunque no sepa aún qué puerta va a abrir. Después eligió uno más pequeño, de poemas, de esos que no había leído desde que se separó. Lo abrió al azar. Subrayó una línea. Hay mujeres que no gritan porque su voz se fue hacia adentro. Y ahí está construyendo algo. Suspiró. Revisó su bolso 3 veces. Metió el cuaderno, un pañuelo, 2 copias impresas del cuento que pensaba leer y un sobre con fichas vacías, por si alguna quería escribir aunque no se animara a hablar. También guardó una bolsita de té de manzanilla, por si la garganta le temblaba demasiado. Se miró al espejo del pasillo. Su reflejo parecía más joven, aunque no tenía menos años. Tenía menos miedo, o quizás más permiso. Vas a estar bien,
se dijo a sí misma, porque ya no vas a fingir. Y eso siempre se siente bien. Antes de ir a dormir, escribió una pequeña nota en una hoja suelta y la dejó pegada en la heladera. Mañana no me esperen para hacer lo de siempre. Mañana no cocino para otros. Mañana no lleno listas ni busco cosas que no son mías. Mañana empiezo a usar mi voz. Mañana voy a un lugar donde no tengo que ser perfecta. Solo presente. La leyó en voz alta. Luego, como si fuera un acto de fe, se fue a acostar. Y aunque la noche aún tenía sus sombras, Isabel se durmió con una sensación nueva. Estaba nerviosa, sí, pero no estaba rota, solo lista para empezar. La mañana estaba gris, pero no amenazante. Isabel se lo agradeció al cielo. No necesitaba una tormenta, ni afuera ni dentro suyo. Se vistió con sencillez, pero con una pulcritud nueva. Una blusa de lino, unos zapatos cómodos, un pañuelo suave alrededor del cuello. No por estética, por contención. Caminó las 5 cuadras que separaban su casa del centro cultural, con el bolso colgando del hombro. Dentro iban las copias del cuento, el cuaderno, las fichas en blanco, una pequeña flor seca entre las páginas de su libro y un sobrecito de té que no se atrevía a sacar. La puerta del centro ya estaba abierta. Marta la saludó con una sonrisa que no necesitaba palabras. Isabel solo asintió. ¿Quieres que te acompañe? No. Pero quédate cerca, dijo Isabel, como quien cruza un umbral y no quiere mirar atrás. La sala estaba dispuesta con las sillas en círculo. Una mesa auxiliar con una jarra de agua, unos vasos desparejados y una caja de galletas caseras. Nada más. Nada menos. Poco a poco fueron llegando. Una señora bajita, con un cuaderno decorado con mariposas. Otra con un bolso de supermercado y una libreta arrugada. Una mujer más joven, con el rostro cansado y los ojos atentos. 3 más. 7 en total. Isabel se presentó sin levantarse. No quería estar más arriba que nadie. Mi nombre es Isabel. No vengo a enseñarles nada. Vengo a compartir lo que me ha sostenido cuando no tenía palabras. Y si quieren, también escucharlas a ustedes. Hubo un silencio amable, de esos que no incomodan, de esos que se dan cuando nadie está apurado por impresionar. ¿Todas escribimos?, preguntó una con voz temerosa. No, algunas piensan, o recuerdan, o lloran. Escribir viene después, si quiere. Isabel abrió su cuaderno. Sacó una hoja. Hoy traje algo que me gustaría leerles, un cuento. Pero también una forma de decirles que esta sala es de ustedes, que nadie va a corregirlas aquí, ni a medirles el pasado, ni el dolor. Y entonces leyó. Era un cuento breve. Una mujer que guardaba semillas en frascos durante años y solo empezaba a plantarlas cuando el hijo se iba. Un texto simbólico, lleno de pausas, no perfecto, pero íntimo. Mientras leía, su voz se quebró apenas en una línea. Nadie la interrumpió. Nadie se movió. Cuando terminó, una mujer murmuró: «Eso también me pasó a mí, pero con canciones». Otra dijo: «Yo escondí cartas debajo del colchón. Nunca las mandé. Capaz las traigo». Isabel no supo si era emoción o vértigo. Pero algo se abría. No eran las mujeres frente a ella, era ella misma, empezando a confiar en su capacidad de habitar un espacio sin pedir permiso. Sacó las fichas blancas del bolso. No tienen que decir nada hoy, pero si quieren, pueden escribir una frase, un recuerdo, una imagen, lo que sea. Y la semana próxima empezamos desde ahí. Una de ellas preguntó: ¿puedo dibujar en vez de escribir? Claro. Acá lo que importa no es si sabes escribir. Lo que importa es que vos sabés algo que todavía no contaste. Cuando el encuentro terminó, nadie se levantó de golpe. Las mujeres charlaban bajito. Isabel sirvió agua en un vaso y tomó una galleta que no tenía sabor a gloria, pero sí a hogar. Marta apareció por la puerta,
con una mirada cómplice. ¿Y? Preguntó sin decir más. Isabel se encogió de hombros. No sé si estuvo bien, pero estuvo vivo. Marta sonrió. Eso alcanza. Esa noche en su casa, Isabel no escribió, no cocinó, no revisó nada. Solo se sentó en su sillón, se tapó con una manta liviana y dijo en voz baja, como si alguien más necesitara oírlo. No me volví la mujer que era, pero esta me está empezando a gustar. Habían pasado 5 jueves desde la primera sesión. El salón ya no era ajeno. Isabel llegaba temprano, abría las ventanas, acomodaba las sillas en círculo y dejaba una ramita de lavanda en el centro. No lo anunciaba. Simplemente estaba allí, como un recordatorio suave de que no todo lo bello tiene que ser perfecto. Las mujeres también cambiaron. Ya no llegaban tímidas, ni con el cuaderno apretado al pecho como un secreto. Ahora entraban con saludos sinceros, alguna broma y hasta con galletas propias. Ese día eran 9, un número nuevo. Había llegado una mujer nueva, Alma, de rostro serio y manos grandes, que no saludó a nadie al entrar, pero se sentó sin mirar el suelo. Eso ya era una valentía. Hoy vamos a leer algo diferente, dijo Isabel, con el cuaderno en las manos. No mío, de ustedes. Hubo un revuelo leve de papeles. Algunas se miraron, otras bajaron la mirada, hasta que Marina, una señora con voz firme y ojos gastados, levantó su hoja. Yo escribí algo, pero es tonto, solo es una lista. Las listas también son memoria, dijo Isabel. Adelante. Marina leyó. Cosas que perdí sin darme cuenta. El pelo largo que me cortaron sin preguntar. Las cartas que no mandé porque una señora no suplica. El perfume que escondí porque a él no le gustaba. Mi firma en los cuadernos de mis hijos. El hábito de caminar sin mirar el reloj. La costumbre de preguntar qué quería yo. Y la última, la voz. Hasta hoy. Nadie habló por varios segundos. Solo se escuchó un suspiro entrecortado y el roce de una lágrima contenida cayendo sobre una hoja. Isabel no aplaudió. Nadie lo hizo. No por indiferencia, sino por respeto. Había cosas que no necesitaban aplauso, sino compañía. ¿Puedo leer algo también?, dijo Julia, la más joven. Es una carta que nunca entregué. Asintieron. Julia leyó una carta a su madre, que había muerto cuando ella era niña. Le contaba que ya no le guardaba rencor por haberse ido, que entendía ahora que el dolor no siempre elige quedarse, que ella también se había querido ir muchas veces, pero que se quedaba por su hija. Alma, la mujer nueva, se removió en su asiento. Luego habló sin levantar la vista. Yo no escribí, pero traje esto. Sacó de su bolso una pequeña piedra pintada con un mandala azul y rojo. Es lo único que hacía cuando me sentía sola en la cárcel. El aire se tensó apenas. Nadie preguntó por qué estuvo ahí. Nadie hizo gesto alguno. Isabel solo sonrió. Gracias por compartirlo. Alma la miró por primera vez. Quiero aprender a escribir, pero con letra bonita, como la suya. La letra bonita no se hace con tinta, respondió Isabel, con suavidad. Se hace con permiso. Después del círculo, compartieron té. Y mientras comían galletas con mermelada, Isabel sintió que algo se había desplazado dentro de ella. Ya no se sentía útil, ni necesaria. Se sentía parte. Una mujer le dijo, mientras doblaba su hoja, ¿sabes qué me pasa? Que cuando me siento acá, me olvido de pedir perdón por existir. Isabel se quedó en silencio. Le tocó el brazo, apenas. Eso es exactamente lo que estamos haciendo acá. Desarmando ese hábito. Antes de irse, cada una dejó una frase escrita en las fichas. Isabel las recogería luego, sin apuro. No para analizarlas, solo para sostenerlas. Al llegar a casa, ya de noche, las leyó una por una. Hoy hablé sin temblar.
Mi hija no sabe que escribo, pero ojalá un día lea esto. Quiero recuperar mi propio perfume. No me acordaba de mi segundo nombre hasta hoy. Es la primera vez que alguien me llama por mi nombre completo desde 1997. Y una, firmada simplemente como A, decía: nunca me imaginé queriendo volver, pero hoy me quiero volver a ver. Isabel cerró los ojos y supo que algo se había quebrado, pero esta vez no para romperse, para abrirse. Ese jueves, Isabel llegó al salón antes que nadie, no por nervios, por respeto. Había pasado toda la semana pensando en si debía hacerlo, si compartir su historia con el grupo era profesional, si era útil, si era demasiado íntimo. Pero ninguna de esas preguntas importaba ya, porque había algo más fuerte que el miedo a exponerse, el deseo de habitarse entera. Dejó la flor de lavanda en el centro del círculo como cada semana. Acomodó las sillas, sirvió agua y puso sobre su cuaderno una hoja que había escrito la noche anterior. Una que no pensaba leer, una que iba a decir con su voz, como había aprendido a hacer, sin adorno, sin guión. Una a una, las mujeres fueron llegando. Algunas con cuadernos, otras con miradas curiosas. Alma traía 2 piedras pintadas. Marina traía un poema nuevo. Julia, ojeras de desvelo y ternura. Isabel saludó, respiró profundo y habló. Hoy no vamos a escribir de inmediato. Hubo un murmullo breve. Esperaban indicaciones. Ella, en cambio, ofreció su voz. Hace unos meses yo no hablaba. No es que no pudiera, es que no sabía qué decir que no sonara como excusa o como queja. ¿Qué querés decir?, preguntó una. Isabel se levantó. Quiero contarles algo. No como profesora, como una más. Tomó aire. Yo renuncié a mi carrera por un hombre. Lo amaba, lo admiraba, y él me pidió que lo acompañara a su crecimiento. Lo hice. Sin pensarlo mucho, dejé la docencia, crié a mis hijas, guardé libros, horarios, deseos, todo, con la promesa de que sería solo por un tiempo. Se hizo un silencio hondo, no de incomodidad, de atención. Pasaron los años, él creció, se fue, y yo me quedé con la sensación de que ya no sabía quién era sin él, sin ser madre, sin ser esposa, sin que alguien me necesitara. ¿Y tus hijas?, preguntó Alma. Están, cada una a su modo. Me aman, lo sé, pero aprendí a ser invisible para que ellas no se preocuparan por mí. Ahora estoy intentando deshacer eso, desaprender la culpa. Julia murmuró. Eso me pasa a mí con mi hija. No quiero cargarla. Pero me estoy quedando vacía. Isabel asintió. Por eso vine acá, no a enseñar, a recordar quién soy cuando me escucho. Y quiero que ustedes sepan que esta sala me salvó tanto como a ustedes. Sacó una hoja del bolso. Era una lista, pequeña. Esto lo escribí hace unos días, y leyó. Cosas que estoy recuperando. El hábito de preguntar, ¿quiero o debo? El café a las 10 sin culpa. El uso de mi segundo nombre. La voz pausada, sin excusas. El espacio de responder con no sé, sin vergüenza. Las ganas de volver a escribir por mí, no para que me admiren. Y una idea muy simple. No fui tonta por amar. Solo me dejé al final de la fila. Hoy me vuelvo a poner al principio. Marina lloraba. Alma tenía las manos cruzadas sobre las rodillas. Nadie hablaba. Nadie la interrumpía. Entonces Isabel cerró la hoja y dijo, eso es todo. No por ahora. Por mí. No, no es todo, dijo Julia de pronto. Es el principio. Y empezaron a hablar. Una a una. De las veces que se rindieron. De los días en que pensaron que era tarde. De las voces que acallaron. De los cuerpos que aprendieron a mirar con juicio. De las veces que escribieron cartas que nunca enviaron.
y de las veces que se fueron de sí mismas. Y todavía se estaban buscando. Ese día no hubo fichas, no hubo consignas, solo hubo mujeres sentadas juntas diciendo cosas que nunca habían dicho. Y cada vez que Isabel las miraba, entendía que no estaba sola en su historia, que ninguna de ellas lo estaba, porque aunque las razones eran distintas, la herida era parecida. Y el taller era un lugar donde esa herida ya no era vergüenza, era punto de partida. Al despedirse, Alma se le acercó. No pensé que usted también hubiera tenido miedo. No me digas usted, respondió Isabel sonriendo. Acá somos mujeres, no estatuas. Entonces, Isabel, gracias. ¿Por qué? Porque si usted puede hablar así, tal vez yo también pueda hacerlo pronto. Isabel se la quedó mirando. No hay apuro. Cuando lo digas, que sea porque te pesa más callarlo que soltarlo. Y entonces, ahí empieza el resto. Esa noche, Isabel volvió a casa caminando lento. No era felicidad. Era otra cosa más duradera. Consistencia. Y mientras se preparaba una sopa sencilla, pensó, hoy no hablé desde la herida, hablé desde la cicatriz. Y eso también es amor propio. Fue Camila quien llamó primero. ¿Podemos vernos el domingo? ¿Las dos?, preguntó Isabel, sabiendo la respuesta. Sí. Sofía quiere venir también. Era extraño. No por el gesto, sino por el tiempo. Las tres no se reunían solas, sin fechas forzadas ni cumpleaños obligatorios, desde hacía años. Isabel sintió un nudo suave en el pecho. No de angustia, de anticipación. Claro, respondió. Las espero con almuerzo y con cosas que decir. El domingo preparó arroz con almendras, una receta antigua que siempre pedían cuando eran niñas. Puso la mesa con cuidado, como antes, pero ahora sin ansiedad. Ya no cocinaba para agradar. Cocinaba para abrir una conversación, y en el centro dejó una flor de lavanda. No dijo por qué. Las escuchó llegar juntas, conversando bajito. Cuando entraron, notó de inmediato los ojos de Camila, atentos, y el abrazo de Sofía, un poco más largo de lo habitual. Estás distinta, dijo Sofía, mirándola de cerca. Estoy más yo, respondió Isabel, con una sonrisa pequeña. Comieron entre anécdotas. Camila preguntó por el taller. Sofía observaba, pero había algo en el ambiente, algo que las tres sabían. La comida era solo el umbral. Después del postre, Isabel sirvió té, y entonces, con las tazas tibias en las manos, habló. ¿Sabes qué me está enseñando el taller?, preguntó sin mirar a nadie en particular. Que muchas mujeres no saben cuándo empezaron a dejarse al final, pero todas se acuerdan del momento en que dejaron de ser prioridad para sí mismas. Camila ladeó la cabeza. ¿Por eso te fuiste apagando? Sí, respondió Isabel. Me fui borrando de a poco, pensando que estaba amando, que sacrificarse era una virtud, que dejar lo propio por la familia era noble, y tal vez lo fue, pero también fue una forma de desaparición. Sofía frunció el ceño. ¿Pero lo hiciste por nosotras? No, la interrumpió con dulzura. Lo hice por él, por un proyecto de familia que tenía nombre de hombre, y cuando él se fue, no sabía cómo volver a mí. Me quedé siendo madre, pero sin cuerpo propio. Camila dejó la taza sobre la mesa. Nunca nos dijiste eso, porque tenía miedo de que creyeran que les reprochaba algo, o que pensaran que amarlas había sido un peso. Nunca lo fue. Pero lo que sí fue peso, hijas, fue no haberme permitido existir más allá del rol que me asignaron. Hubo un silencio espeso, no de distancia, de escucha. ¿Y ahora?, preguntó Sofía. ¿Qué quieres hacer ahora? Ahora quiero que ustedes me conozcan de nuevo, no como la mujer que hacía arroz y planchaba camisas ajenas, sino como la mujer que está aprendiendo a decir, esto sí, esto no, esto me hace bien,
Esto me duele. Camila asintió, con los ojos húmedos. Yo crecí creyendo que vos eras fuerte porque nunca te quejabas. Y esa fue mi mayor mentira, dijo Isabel. La fuerza no es aguantarlo todo, es no dejar de elegirse. Y yo dejé de elegirme por años. Sofía se acercó. Se arrodilló a su lado como cuando era niña y pedía consuelo. ¿Y qué querés que aprendamos de todo esto? Isabel le acarició el cabello, despacio. Que nunca más una mujer de esta familia se borre por amor. Que no crean que cuidar es lo mismo que anularse. Que no acepten que el amor se mide por sacrificio silencioso. Y que si un día sienten que están dejando de ser ustedes, se detengan, a tiempo, antes de tener que volver desde tan lejos. Las tres se abrazaron, no con llanto, sino con una intensidad que no se explicaba. Una reparación lenta, como quien cose una costura vieja con hilo nuevo. Cuando se fueron, Isabel guardó los platos sin apuro. Miró la lavanda en la mesa y supo que ese capítulo, sin dramatismos, era el más importante. Porque no estaba cerrando nada. Estaba abriendo una herencia distinta, una que no hablaba de títulos ni dinero, sino de algo mucho más vital. Cómo enseñarle a las hijas a no desaparecer nunca más. Habían pasado 7 años desde aquel primer taller en el centro comunitario. 7 años desde que Isabel leyó en voz alta un cuento que hablaba de semillas dormidas. Desde que escribió en una ficha que no fui tonta por amar, solo me dejé al final de la fila. Desde que aprendió, rodeada de otras como ella, que el silencio también puede ser vencido sin gritos. Hoy, en la mesa de la sala de un pequeño auditorio en la costa sur, Isabel acomodaba sus papeles con manos firmes. Tenía 55 años. El cabello completamente canoso, recogido en un moño suave. Llevaba un vestido liviano color salvia y un cuaderno con flores secas prensadas entre las páginas. Frente a ella, unas 100 mujeres esperaban en semicírculo. No era un congreso masivo. Era algo más íntimo y más poderoso. Un encuentro nacional de mujeres creadoras de comunidad. Talleristas, bibliotecarias, líderes de barrios, madres cuidadoras, cuidadoras de otras madres, sobrevivientes del olvido. Había sido invitada como panelista, pero pidió algo diferente. Quiero hablar desde el centro, no desde el escenario, había dicho semanas antes. Por eso, su silla estaba al mismo nivel que todas. Solo el micrófono la distinguía. Buenas tardes, dijo Isabel, con una voz pausada, segura. Me llamo Isabel Rivas. Soy hija, madre, mujer que se perdió y que hoy se encuentra en la historia de otras. Un murmullo de atención cruzó la sala. No vengo a dar respuestas, ni a contar mi currículum. Vengo a compartir algo más frágil. Cómo me recuperé después de una vida que me aplaudía. Pero no me nombraba. Tomó su cuaderno. Hace años me borré. Creí que amar era dejarme para después. Me ocupé de todos menos de mí. Fui buena madre, buena esposa, buena compañera. Pero olvidé preguntarme si estaba siendo buena conmigo. Se acomodó el micrófono, con una sonrisa breve. Cuando mi marido se fue, pensé que el dolor venía por la pérdida. Pero descubrí que dolía más no saber quién era yo sin ese título. Fue ahí donde comenzó mi verdadera vida, la que me pertenece solo a mí. Relató, con pausas, cómo encontró el centro cultural, cómo leyó su historia, cómo un círculo de mujeres con hojas en blanco la rescató, cómo pasaron de escribir por timidez a hacerlo por necesidad. Y no fue heroico, dijo mirando al grupo. Fue lento, fue torpe, fue verdadero. Se escucharon algunas risas suaves, algunas lágrimas sin escándalo. Hoy coordino espacios de escritura en 6 regiones, y en cada taller repito lo mismo.
No queremos formar escritoras. Queremos formar mujeres que no se callen más lo que vivieron, ni lo que sueñan. En la ronda de preguntas, una joven levantó la mano. ¿Cree que todas las mujeres pueden recuperarse así? Isabel respondió sin pensar demasiado. No sé si todas quieren. No sé si todas pueden en el mismo momento. Pero lo que sí sé es que ninguna merece quedarse sola en el intento. Y eso ya lo cambia todo. Al final del encuentro, muchas se acercaron. Algunas para agradecer, otras solo para abrazarla. Una le dijo, le conté su historia a mi hija, y mi hija me miró como si yo también pudiera cambiar. Isabel le tomó las manos. Porque sí podés. No para ser alguien más, sino para volver a ser quien eras antes de que el miedo decidiera por vos. De regreso en casa, esa noche, Isabel se sirvió una copa de vino suave. Afuera, el mar se escuchaba bajito. En el estante tenía cuadernos con nombres de cientos de mujeres, frases sueltas, recuerdos compartidos, llantos anónimos, declaraciones de amor propio, todas guardadas como ofrendas. Abrió su libreta más reciente y escribió, «Ya no temo ser olvidada, porque ayudé a que otras se recordaran a sí mismas, y eso también es dejar huella». Cerró el cuaderno, se recostó en su sillón de siempre, y por primera vez en su vida adulta supo, sin sombra de duda, que no debía nada a nadie más que a sí misma, y eso era suficiente. Han pasado 5 años desde que Isabel Rivas partió en silencio, como vivió gran parte de su vida. Pero a diferencia de antes, esta vez no lo hizo invisible, porque esta vez su voz se quedó en otras voces. Camila observa el salón desde una esquina. No dice mucho. Nunca le gustaron los micrófonos, pero hoy organizó algo que sabe que a su madre le habría parecido imposible. La primera Jornada Nacional de Escritura, Memoria y Voz, Isabel Rivas, donde mujeres de distintas edades, oficios y orígenes se sientan a escribir algo que no se animaron a decir durante años. No hay escenario. Solo mesas redondas, tazas de té, hojas en blanco y un cuaderno en el centro con la misma flor seca de lavanda que Isabel ponía cada jueves. Camila camina entre los grupos. Escucha frases sueltas, risas, lágrimas. Una mujer mayor, de cabello trenzado, murmura, «No conocí a Isabel, pero siento que me está hablando mientras escribo esto». Otra, más joven, escribe en su celular mientras sostiene a su bebé en brazos. Y Camila piensa, esto es lo que ella sembró. No un taller, un espacio donde ninguna mujer tenga que dejar su voz afuera para pertenecer. Más tarde, cuando todas escribieron, se hace una lectura espontánea. No obligatoria. Algunas se animan, otras solo escuchan. Camila se sienta con su cuaderno en la falda. Tiene una hoja doblada. La escribió esa mañana. Cuando el silencio pide una siguiente voz, Camila se levanta. Con voz baja pero firme, dice, «Yo soy Camila, soy hija de Isabel, y durante años creí que mi madre era fuerte porque no se quejaba. Mira al frente. Hay lágrimas contenidas en algunas mujeres. Ahora sé que su mayor fuerza fue animarse a cambiar cuando nadie se lo pedía, cuando ya era tarde para muchos. Pero para ella, no. Abre la hoja. Mi madre no me dejó una casa, no me dejó una joya, me dejó algo más valioso. La certeza de que yo no tengo que apagarme para sostener a otros, que no tengo que ser buena para todos si eso me borra, que escribir, para nosotras, no es un lujo, es una forma de sobrevivir. Hoy escribo porque ella se animó, y porque su voz, aunque ya no esté, me sigue enseñando a pronunciar la mía. Guarda la hoja, se sienta, no hay aplausos, solo silencio, el mismo silencio con el que Isabel escuchaba a las demás. Esa noche,
Camila vuelve a casa y abre uno de los cuadernos antiguos de su madre. En la última página, como si hubiera sabido que alguien lo leería, hay una frase: no quiero ser recordada por haber resistido. Quiero ser recordada por haberme permitido ser. Si alguna vez dudas de tu derecho a escribirte, toma mi nombre como puente. Camila cierra el cuaderno con las manos en el pecho, y mientras afuera comienza a llover despacio, se sienta a escribir su propio comienzo.